Hola, buenas noches, ¿cómo están, amigos de esta plataforma de la Escuela de la Grandeza? Hoy nuevamente con el diplomado Caminos de Mora hacia el futuro y tenemos una excelente maestra, profesora, amiga muy personal de mi persona y de mi familia, desde Córdoba, Argentina, Miriam López. Adelante, Miriam, bienvenida. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes y sobre todo presentar un tema tan importante como es la resiliencia familiar y las fortalezas que ofrece la inteligencia emocional. Entonces, sabemos que realmente puedo decir que es un tema que ayuda a las familias porque juntar dos conceptos como resiliencia e inteligencia emocional está muy ligada al bienestar de la familia. Nosotros habíamos visto ya este tema eh, y justamente ahora estamos haciendo un enlace y quiero repasar el concepto de resiliencia familiar que se refiere a la capacidad de una familia para enfrentar y adaptarse, recuperando en el caso de situaciones adversas, recuperándose en esas situaciones. Este concepto es fundamental para comprender cómo las familias pueden no solo sobrevivir, sino también prosperar ante desafíos. Eso está claro que podemos hablar de factores que son importantes para analizar los siguientes temas. Entonces, los desafíos y los obstáculos para la resiliencia familiar. Por ejemplo, hay que vencer el estrés crónico, porque la exposición continua a factores estresantes puede minar la capacidad de recuperar a una familia, la recuperación de esa familia, el agotamiento por diversas circunstancias que deben enfrentar. A veces puede ser la falta de recursos, o sea, la carencia de apoyo económico, social o emocional puede dificultar la resiliencia. Sabemos que cuando los recursos son escasos, generalmente devienen muchas circunstancias dolorosas ante la carencia. A veces socialmente también siente la exclusión, son ejemplos cotidianos que tenemos, y por lo tanto existe también emocionalmente la dificultad esa de reponerse, de salir adelante, de luchar para encontrar las metas que tienen como propuestas. Otro de los desafíos es la comunicación deficiente. Muchas veces la falta de esa inteligencia debido a una educación que no siempre sigue los mismos parámetros, malos ejemplos que pueden haber absorbido en las distintas experiencias de la vida. Entonces origina una falta de habilidad comunicativa y efectiva. ¿Qué quiere decir una comunicación efectiva? Que realmente tiene la eficacia que necesita tener para ser interpretada y continuar con ciertos mandamientos de valores, éticas, morales. Entonces puede dificultar esa comunicación porque ello va creando conflictos y dificultades
para la resolución de problemas, porque cuando no hay una comunicación efectiva, no hay un acuerdo dentro de la familia de esos parámetros, esos factores y otros no permiten la armonía familiar. Debemos apoyarnos en estrategias como también en la inteligencia emocional. Bueno, ejemplo, tendrás miedo más de una vez. Debes tener coraje, arriesgarte y no pelearte con el miedo. Hay que absorberlo, pero enfrentándolo. No podemos rechazar a veces circunstancias que podrían ser oportunidades de progreso, oportunidades de seguir adelante económicamente, también social, por miedo. A eso hago referencia en que debemos enfrentarlo, pelearlo. Entonces, el que intimida y se intimida pierde, porque se está intimidando a sí mismo. Entonces, ¿cuáles son, podemos decir, las estrategias para fortalecer la resiliencia familiar? El desarrollo de habilidades, fomentar habilidades de comunicación, resolución de conflictos y manejo del estrés, que son esos desafíos a enfrentar. La duda, por ejemplo, es un proceso natural. El que no lo intenta ya perdió. Muchas veces dudamos frente a circunstancias, ¿verdad? Entonces, circunstancias adversas. Debemos fomentar la flexibilidad. ¿Qué significa? Significa que debemos reinventarnos, a mí esa palabra me gusta mucho, reinventarnos, o sea, incentivar la capacidad de adaptarse a los cambios y redefinir roles dentro y fuera de la familia, según sea necesario. Eh, Sabemos que una familia, eh, muchos padres dicen, pero nunca me dieron un manual para ser padre. Pero la experiencia va formando esa educación, va creando una inventiva y, por ejemplo, va creando la capacidad de ser dueño de sí mismo. Esos padres que desde niño están frente a esos seres pequeñitos que van creciendo y van creando una huella, van creando ya su destino. Esos padres entonces deben tener un liderazgo dentro de la familia. Muchas veces se da por parte del padre, otras veces por parte de la madre. Pero yo admiro a una persona, a Mandela. Mandela dijo, soy el dueño de mi destino y el capitán de mi propia alma. Cuando creamos la flexibilidad para aprender, para crecer, leemos, analizamos, te conviertes en un líder de alto rendimiento y creas tu propio vivir. Ser el líder quiere decir tener autoridad en el mando de un barco, por ejemplo. Es mantener el timón como debe ser. Entonces, si analizamos lo que puede ser otra estrategia, es el acceso a recursos. El acceso a recursos, por ejemplo, la promoción del bienestar emocional. Se podría decir que es un recurso comunitario, educativo, y también puede ser el acceso a un recurso financiero, porque si yo me incorporo socialmente, voy a estar manteniendo
mi emoción a un nivel que vibra alto, que tiene realmente una promoción del bienestar emocional, que es implementar prácticas que fortalecen la salud mental y emocional de los miembros de la familia. Esto es así. Entonces, por ejemplo, la resiliencia familiar, teníamos como un concepto, es una cualidad esencial que permite a las familias enfrentar y superar adversidades. ¿Qué significa eso? Significa que al decir es una cualidad esencial, es una parte, es una parte de un mandato especial que tienen los miembros de esa familia para enfrentar y superar momentos de dificultad. Y se basa en la cohesión, o sea, en la unión, en la comunicación efectiva, como habíamos hablado, la flexibilidad y el apoyo social. Muchas veces decimos que quien lo tiene todo vive en una zona de confort. Y bien dicen que las generaciones fuertes les sucede una generación débil. Muchas veces los padres, por darle a los hijos todo lo que ellos no tuvieron, le están privando la capacidad de lucha, la capacidad de, de enfrentar dificultades para obtener lo que quieren. Y esa es la debilidad que le están creando. Y bueno, en ese caso, le crean una debilidad de resiliencia. Es una cualidad que se debilita en esos seres. Y por supuesto que esta generación, que es débil, cuando se le acaban los recursos, comienza a sufrir y va a crear, a su vez, hijos y nietos quizás con un sufrimiento como heredado. Y es donde surge nuevamente una generación fuerte. Por eso podemos decir que la resiliencia se desarrolla a través de procesos internos y externos. Estábamos hablando del proceso interno que tiene el ser humano ante las dificultades y que debe desarrollar esa experiencia que lo debe motivar para crecer. La dificultad es lo que hace que en esa mente se cree realmente un sueño de crecer, un sueño de seguir adelante y de buscar por sus propios medios, en ese proceso interno, una meta que los va a llevar a conducirse de modo que pueda enfrentar y llegar a cumplirla. Podemos decir que también influyen procesos externos, que sería el entorno social. El entorno social en el cual se está relacionando, muchas veces hay que elegir. Lamentablemente hay, eh, hay un entorno social que se da fortuitamente, que no lo elegimos. Puede ser el entorno al cual asisten nuestros hijos a nivel escolar, el entorno en el cual los padres se mueven. Ese sería el entorno externo. Por eso siempre tenemos que recomendar a nuestros hijos que elijan. A veces no se elige con la mente, se elige con el corazón, y muchas veces los padres dicen que los hijos están eligiendo malas amistades, por eso sus hijos actúan de una manera no adecuada. Pero podemos decir también que podemos enseñarle a desarrollar
su propia capacidad para que otros lo elijan a él, que él tenga la fortaleza de ser elegido por sus capacidades, por su buena formación, por su buena educación, por su respeto. Y cuando asiste a casas de distintos compañeros de las escuelas, los mismos padres lo van a halagar y le van a decir al hijo, tenés que ser como es en este momento tu amigo. Estamos fortaleciendo a nuestro hijo, estamos creando el desarrollo de habilidades, el fomento de la flexibilidad y su acceso a recursos que le son favorables. Así es. Entonces, vamos a pasar a enfrentar y superar los desafíos de manera efectiva, que permite a la familia no solo recuperarse, sino crecer y fortalecerse. Bien, ahora hablamos de resiliencia y vamos a ver las técnicas. ¿Sobre qué nos vamos a basar? En la inteligencia emocional, lógicamente de la que estamos hablando. Como vemos en nuestra diapositiva, podemos resumir con una I y una E, que en muchos libros la encontramos de esa forma cuando comenzamos a leer refiriéndose a la inteligencia emocional. Y habla de la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones. La inteligencia emocional no controla, la inteligencia emocional gestiona. Es un término que hay que tener en cuenta. Perdón. Está haciendo mucho frío en Argentina y por más que nos cuidamos, el respirar el aire cuando salimos nos origina justamente esa tos, esa sequedad de nuestra garganta. Entonces, vamos a ver. La inteligencia emocional fortalece las relaciones humanas y ayuda en la resolución de conflictos. Eso es muy importante para fortalecer a la familia, los vínculos familiares. Si decimos, fortalece las relaciones humanas y ayuda en la resolución de conflictos, es muy importante esta clase, que no solo la manejemos a nivel social o en nuestro entorno cerrado familiar. Cada miembro de esta familia va a estar fortalecido para todo el contacto que tenga relación en el exterior, en la parte externa familiar y en todos los círculos sociales que se mueva a nivel personal. Por eso es muy importante que a nuestros hijos le educamos no solo con la palabra, sino con los ejemplos. Porque la inteligencia emocional aumenta la productividad y el bienestar. ¿Qué exigimos los padres de nuestros hijos? Exigimos que tengan la capacidad de relacionarse en forma positiva, que tengan rendimiento escolar. Eso desde chicos le estamos exigiendo una productividad, ¿verdad? Y esos niños van a mirar a los padres como sus ejemplos. Por eso también tenemos que ser asertivos en nuestros actos. Debemos dar buenos ejemplos y todo líder toma decisiones considerando datos, objetivos y las emociones. ¿A qué nos referimos con eso?
toma decisiones considerando datos. ¿Cuáles son los datos? Los datos son saber cómo se mueven nuestros hijos, saber qué metas queremos lograr, considerando que tenemos objetivos a cumplir a corto, mediano y largo plazo. Y, por ejemplo, las emociones involucran a la familia de una forma envolvente. O sea, si damos a conocer cuáles son nuestras metas, si somos claros en los tiempos en que queremos lograrla, y si bien esas metas deben estar adecuadas a la edad de nuestros hijos, a las exigencias que requerimos, porque realmente podemos decir que vamos a lograr una unión emocional. Vamos a luchar con las mismas herramientas, sobre todo cuando comienzan a tener conciencia de sus deberes, porque los padres tienen obligaciones y los hijos tienen sus deberes para con los padres. Cumplir con las exigencias que el liderazgo paternal exige. Entonces, vamos a hablar de los beneficios de la inteligencia emocional en la convivencia familiar. En la convivencia mejora la comunicación. La inteligencia emocional permite a los miembros de la familia expresar sus sentimientos y las necesidades de manera clara y respetuosa. Esto reduce los malentendidos y fomenta un ambiente de apoyo y comprensión, porque los padres apoyan a los hijos, pero en forma, eh, en forma de, ¿cómo se dice? Con un efecto boomerang. De ese modo también los hijos colaboran con los padres. Todas las cosas se deben comunicar con amor. A veces no todos tenemos la tranquilidad para que ese día sea un día amoroso cuando uno repite muchas veces la necesidad de colaboración de los hijos frente a las tareas diarias. Entonces hay que hacer una lista, una división de deberes para los hijos y realmente se debe hacer fomentando la empatía. La empatía al comprender y reconocer las emociones de los demás, de los miembros de la familia. Así se puede mostrar la empatía, por ejemplo, fortaleciendo esos lazos afectivos y mejora las relaciones interpersonales, ¿verdad? Entonces, al relacionarse de una forma adecuada, tú eliges el modo eh, en que tu cerebro debe actuar. ¿Cómo? El cerebro es una parte, es la pila que nos mueve a nuestras acciones. Entonces, cuando tienes miedo, el cerebro está en el modo de defensa. Como dice aquí en esta foto, dice, naturalmente el cerebro va a lo negativo para sobrevivir. Está en un modo, lo negativo sería estar acorralado por el miedo, entonces tiene respuestas hormonales que lo llevan muchas veces a acciones quizás un poco más agresivas, a acciones que no son tan pensadas con la dulzura que uno puede decirlo, como yo lo estoy exponiendo, sino que está en un modo de sobrevivencia, está a la defensiva, en modo defensa. La otra forma es el modo lúcido. ¿Qué sería el modo lúcido? Cuando el cerebro está en modo defensa, pero está en ese momento donde estás eligiendo
una actitud no de negarte negativo a la acción, sino que estás en defensa, pero en un modo, estás en on, estás en una actividad de accionar y de enfrentar lo que se presenta, que yo recién comentaba, que puede ser reconocer una oportunidad. Entonces, si estás en cualquiera de esos modos, tienes que saber cuál eliges en cada momento, porque promueve la resiliencia, la inteligencia emocional ayuda a los individuos a manejar las emociones negativas de manera efectiva, lo que aumenta la resiliencia frente a las adversidades y a los desafíos de la vida familiar, porque no es fácil, ¿no? ¿Verdad? Entonces, también la inteligencia ayuda de ese modo emocionalmente a reducir la reducción del conflicto. ¿Qué quiere decir? Que las personas con alta inteligencia emocional son mejores en la gestión del estrés y la resolución de esos conflictos que puede provocar a veces estar enfrentado a una problemática de alto nivel. Pueden abordar también los desacuerdos de manera constructiva, buscando soluciones que beneficien a todos, porque realmente podemos pensarlo así, que lo que sería la manera constructiva. Estamos edificando una pared positiva para enfrentar las situaciones negativas. Entonces, de ese modo se mejora el bienestar emocional. Encontramos mejoras en ese bienestar. En un ambiente, en un ambiente familiar, emocionalmente inteligente, que contribuye al bienestar emocional de toda la familia, creando un hogar armonioso y feliz. Porque realmente yo puedo decir, y me gustó ponerlo, no suena tan elegante. Hay momentos dolorosos, hay momentos jodidos, difíciles, no lo podemos negar, pero se trata de ver más allá de la frustración. Se trata de ver más allá del miedo, de lo negativo. Se trata de ver justamente las posibilidades de salir adelante. ¿Cuántas personas pueden ver eso? Que pueden salir adelante porque están percibiendo una oportunidad de crecer. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Los pasos para una comunicación asertiva. Bueno, ¿cuáles son esos pasos? Podemos nombrar rápidamente dos que me interesan, así tan rápidamente como la escucha activa y otro, la expresión clara y directa. ¿Qué sería la escucha activa? Es prestar atención completa a la persona que habla, mostrando interés y comprensión sin interrumpir, hacer preguntas clarificadoras para asegurarse de entender el mensaje correctamente y para dar a entender a quien está emitiendo ese mensaje que tu escucha existe. Entonces se debe hacer recalcando esa frase que te han transmitido y diciendo, entonces, lo que me estás diciendo, por ejemplo, a tu hijo, que la maestra te dijo que tu tarea hoy no estaba bien hecha,
solo porque no coloreaste el dibujo como debía ser? ¿Me estás diciendo eso? Entonces, el hijo se encuentra en una situación en la que la mamá realmente lo está escuchando, está reproduciendo la frase con una expresión clara, ¿verdad? Y esa expresión clara y directa es hablar de manera contundente, clara, directa y honesta sobre los pensamientos también y los sentimientos. Eso es cuando damos a conocer situaciones que estamos creando y que debemos enfrentar, ya sea creando dentro de la familia o fuera del entorno familiar. Utilizando yo en lugar de tú. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo también tuve una situación similar y no atacar directamente a la persona. Tú hiciste esto para evitar culpar, eh, tú hiciste esto y no es así. En ese caso, tienes que evitar emitir una expresión de culpa. Nunca marcar, nunca señalar el tú a un hijo, por ejemplo. Siempre el papá o la mamá deben expresar que también tuvieron una situación difícil, que ellos lo resolvieron de tal modo que esa situación pudo ser encaminada y que lo están entendiendo. Eso es tener empatía. Entonces, por ejemplo, también me siento frustrado cuando, cuando me ocurre tal situación, en el trabajo también me pasó. O sea que en lugar de tú, siempre ponerte como ejemplo. También es importante el uso de un lenguaje corporal adecuado, porque también eso nos está demostrando que estamos atendiendo a nuestro hijo, que de vez en cuando le preguntamos y hacemos un contacto visual, adoptando una postura abierta y usar gestos que refuercen el mensaje verbal, mostrando que se está presente y comprometido en la conversación. Pero siempre sabemos que las mamás siempre somos más gestuales en muchas cosas y otras mamás serán más verbales, por supuesto. Hay que cuidar las palabras porque las palabras hieren, las palabras quedan grabadas en la mente y también, sobre todo, nunca, nunca desestimar con las palabras porque estamos quitando la autoestima que nuestro hijo pueda estar formando. Tenemos que edificarlo, por supuesto, siempre lo digo. No tenemos que crear un héroe de barro edificando sobre situaciones falsas, sino siempre un logro, por pequeño que sea, magnificarlo, sí, que en parte es reconocerlo, ¿no? El uso de un lenguaje corporal adecuado, entonces, mantener ese contacto visual. Después, el control de las emociones es muy importante cuando estamos expresando algo que nos desagrada, mantener la calma y la compostura. La compostura es decir, si nosotros nos expresamos con respeto, vamos a recibir eh, en forma reflexiva, vamos a tener el mismo respeto por parte de nuestros hijos, aunque actualmente digamos que esta generación no tiene respeto, que no alcanza a ser lo que éramos nosotros. Siempre consideramos que las épocas pasadas fueron mejores, pero realmente puedo decir que hay que educar con el respeto y con la buena expresión. Practicar técnicas de respiración o tomar un breve descanso si es necesario.
para evitar reacciones impulsivas, ¿verdad? Muchas veces, por eso puse aquí, no actúes apresuradamente, respira. Respirar es una técnica que nos sirve tanto frente a los que tenemos a diario en nuestro trato diario, como es la familia, como en circunstancias ajenas, cuando nos encontramos sorprendidos por circunstancias ajenas en la calle, en las relaciones sociales, frente a un examen. ¿Quién no le tocó dar un examen oral y tiene que respirar profundamente para encontrar calma y clarificar pensamientos y encontrar ejemplos y dar un concepto de lo que tenemos ahí dando vuelta y que puede perturbar nuestras respuestas cuando no tenemos clara una respiración profunda? Entonces, la empatía y validación. Dentro de la familia es reconocer y validar las emociones propias y del otro, mostrando comprensión y respeto por sus sentimientos. Esto no significa estar en acuerdo necesariamente, sino reconocer la perspectiva del otro, escuchar, reconocer, también decir, por ejemplo, a ver, si yo entendí bien, lo que me estás diciendo es tal cosa, ¿verdad? Pero decirlo bien, decirlo validando las palabras del otro para lograr la empatía, que el otro sienta que estamos reconociéndolo. Entonces, la calma es fundamental en momentos de alto estrés, de enojo, de ansiedad. No tomes decisiones sin la certeza que es de que en que estás con calma. Debes tener la certeza de que estás con calma. Otra estrategia es buscar soluciones. Buscar soluciones en lugar de centrarse en el problema. Eso realmente es importantísimo. Si te estás centrando en el problema, tu cerebro está a la defensiva. Pero si te estás centrando en la solución, lentamente y con calma, te estás enfocando de una forma constructiva que satisfaga las necesidades de todos los involucrados. Busca y pide ayuda. Si tienes miedo y no sabes enfocarte de esa forma, busca y pide ayuda. Sal del rol de víctima. Te sorprenderás porque no estás solo. Siempre encuentras quien te ayude, siempre vas a encontrar una mano y esa es la calma que tienes que realmente hacer valer. Por lo tanto, el tratamiento de los hijos ante circunstancias adversas. Siempre tienes que dar el primer paso de buscar ayuda ante una situación que no sabes manejar. Como digo, los padres no tuvieron el manual perfecto para ser padres. Ese primer paso de buscar ayuda es el más importante del camino. A ver, ¿por qué es el más importante? Porque estamos formando la creación de un ambiente seguro. Eso es proporcionar un ambiente seguro y estable donde los hijos se sientan cómodos.
expresando sus emociones y pensamientos. Si no tenemos la capacidad de crear ese ambiente, busca ayuda. Eso incluye ser un modelo de comportamiento emocionalmente inteligente. Cuando detectamos alguna problemática que puede venir desde socialmente, porque nuestros hijos tuvo un problema en la escuela. Si no sabemos cómo solucionarlo, vamos, hablamos con la directora que tiene experiencia en la resolución de ese tipo de conflicto eh, y te va a ayudar. Por eso pongo en uno de estos cuadros, busca ayuda, pero hay algo claro. Si esa ayuda no es la que buscabas, te va a sacar de donde al menos estás ahora. Te va a sacar de esa situación de dolor. Hablar con alguien. ¿Saben cuál es el peor problema que enfrentan los padres? Como no saben de qué modo hacerlo, ignoran la situación que está viviendo el hijo, la hija. Ignoran cómo ayudar a un abuelo, a sus padres. Sin duda, no te va a llevar de inmediato a donde quieres llegar, pero te va a ayudar. Vas a salir de esa situación de complejo, del complejo de que yo no puedo, del complejo del que yo no estudié y yo no estoy preparado para cambiar o para enfrentar lo que estoy imaginando. Que los amigos de mi hijo no me gustan y le grito a mi hijo, pero no me estoy comunicando efectivamente con él. No estoy dando la oportunidad a mi hijo de que me hable y de que yo pueda escucharlo con calma. Si estoy gritándole todo el día, ¿en qué andas? Esos chicos no me gustan. ¿Qué te pasa que llegas tan tarde? ¿Por qué salís todos los días a determinada hora a juntarte con tus amistades, con esos que a mí no me gustan? Y estoy creando la barrera de la comunicación. Yo quiero que ustedes, a esta altura de, de mi exposición, me digan, vamos a hacer un, vamos a frenarnos aquí y quiero saber, el próximo punto es cómo fomento yo esa expresión emocional. Si alguno puede contarme si alguna vez pasó por una situación similar de las que yo estoy comentando y quiere hablar, quiere exponer algo que haya podido solucionar y si no pudo solucionarlo, ¿qué ayuda buscó? ¿Cómo pudo llegar a encontrar el apoyo de otra persona o de un grupo de personas? ¿Me pueden comentar eso? A ver, ¿quiénes están? Linde, Nancy, Lilia, John Negrete, Esperancita. ¿Me quieren decir ustedes? ¿Alguno quiere comentarme algo? Miren, yo para ayudarlos, eh, Heredia, si puede pasar la próxima diapositiva, justamente ese fomento de la expresión emocional es animar a los hijos a hablar sobre sus sentimientos y experiencias y proporcionarles herramientas para identificar y manejar sus emociones. Es lo que yo
estaba planteando que si yo tengo una actitud negativa en la cual no tomo las cosas con calma y no me expreso adecuadamente, con empatía, tienes que buscar a alguien que esté ahí para ayudarte paso a paso, asegurarte de recorrer el camino con alguien que comparte tu mismo sueño o que comparte tus mismos problemas. Linde levantó la Y mano, Miriam. sí, bueno, que me cuente. Linde, gracias, Linde, Linde. un gusto, qué lindo que esté escuchándome. Buenas noches, muchas gracias, muy lindo toda la enseñanza. Em, bueno, pienso yo que cada cual, todos los seres humanos tenemos como una forma de ser, sea porque pues recibimos desde casa y la personalidad que tenemos cada uno. Pero sí podemos aprender, o sea, las personas que son agresivas, están a toda hora como listas para la pelea, como para defenderse, o enseñarle a los hijos lo mismo, porque, por ejemplo, yo soy docente y se escucha mucho que dicen, pues si le pega, pegue, pues si le quitan, quite. Entonces, esas cosas, uno las vive porque las escucha, pero hay otros padres que no, es que respetar, es que ponga la queja, es que, o sea, entonces, eso es mucho de lo que uno trae desde la infancia de nuestra, y quizás podemos ser muy agresivos o tener padres de pronto agresivos, pero eso lo aprende. Y lo que usted decía, la educación, o sea, por eso la educación es tan importante, porque eso nos enseña a respetar. Si yo me respeto, yo respeto al otro, y así, y todo lo contrario. Entonces, es muy importante aprender a nosotros a controlarnos, en todos los sentidos, en todos los actos, en todas las situaciones frente a personas, porque van a haber personas que nos van a herir y van a decir cosas o hacer cosas que no nos van a gustar, y no podemos estar peleando con todo el mundo. Entonces, aprender como a callar y esperar la situación más acorde para uno expresar lo que uno sintió, pero con todo el respeto. Pero sí debemos de ser los adultos, eso viene de los adultos, porque los niños que aprenden es de quién, pues de los adultos, son esponjitas. Entonces todo, y uno lo ve en la clase, los chicos como son los padres, son los chicos, entonces todo eso se refleja. Entonces uno empieza a ver a los muchachos, unos agresivos, otros muy educaditos, muy bien puestos, y uno mira a la mamá del papá y uno dice, uy, el papá o la mamá están ahí, se reflejan mucho. Entonces, estos temas son muy bonitos, qué rico que muchas personas estuvieran como atentos a esto, aprender, pero no, la gente no le presta como cuidado. Es más, si uno los invita a una escuela de padres, si hay 200 estudiantes, irán 50 padres. Entonces, esto es muy complicado, pero en lo que uno puede hacer desde el trabajo de uno, la labor, y lo que uno pueda dar de ejemplo a los padres y a los niños, nos corresponde. Muchas gracias. Bueno, es cierto, muy bueno el aporte. Eh, Gracias. Realmente me gustó que hayas participado, y muchos padres de verdad que educan a veces con cierta agresión, y me ha tocado entrevistarlos, me ha tocado como directora de escuela, y te dicen, es que mi hijo también se cansó de agachar la cabeza y que le peguen. Y es tan común escuchar hoy en día el famoso bullying para los chicos que en parte son respetuosos, están en silencio, y parece ser que otros pueden manejarlos o pueden tomarlo como la piedra del desquite de toda situación. Entonces, es cierto, esas circunstancias son muy comunes. Que le digan, si te pegan, tenés que pegar. Lamentablemente sí, es así de común. Entonces, eh, si alguien quiere también participar, o Heredia, si usted quiere hablar, no sé si
Mire, justamente, cuando yo hablaba de escucha empática, que es la siguiente diapositiva, es escuchar a los hijos sin juzgar y validar sus emociones, mostrando comprensión y apoyo, evitar minimizar sus problemas o preocupaciones. Exactamente. Por ejemplo, un niño quiere ser escuchado y quiere que su padre o su madre esté presente cuando tiene un problema, cuando es causa de bullying y siente que realmente lo defienden los padres, pero a veces si la causa es justificada, porque si la madre lo va a justificar en todas las circunstancias, donde a veces él mismo es el agresivo, está perdiendo autoridad en ese caso la madre, porque es ahí donde está defendiendo a alguien que no es leal con las circunstancias, no está correspondiendo a una verdad. Pero la escucha empática, entonces, es escuchar a los hijos sin juzgar y validar sus emociones, mostrando comprensión y apoyo, evitar minimizar sus problemas o preocupaciones. Por supuesto que mostrar comprensión y apoyo, pero también hacerle ver cuando la circunstancia no corresponde. Y te muestra con el ejemplo, entonces, y te muestre con ejemplo cómo hacerlo. El papá debe mostrar con su ejemplo cómo hacerlo, aparte de esa escucha empática. Bueno, a ver. La enseñanza de habilidades. La enseñanza de habilidades de resolución de problemas. Ayudar a los hijos a desarrollar habilidades para resolver problemas de manera efectiva, guiándolos a identificar posibles situaciones y evaluar las consecuencias de sus acciones. Es lo que estaba diciendo, que justamente hay que resolver problemas y también hay que enseñarles y guiarlos cómo ellos pueden identificar las soluciones a sus problemas. Y también evaluar las consecuencias de sus acciones, de su conducta, porque si no es leal a una verdad en el cual una circunstancia de pelea con un compañero y el causante él es el que lo hace, él es el causante del dolor de otro que quizás está en una situación de inferioridad. No hay que defender esa situación, simplemente hay que hacerle ver las consecuencias y entonces se logra así hacerle entender con la experiencia propia a ese hijo. El apoyo en la resiliencia. Entonces, el apoyo es enseñarle y que tenga la habilidad de sacar y de hacer lo mejor posible, ¿verdad? A ver, en cuál, si estoy en la misma, dice, fomentar la resiliencia en los hijos, ayudándoles a ver los desafíos como oportunidades de aprendizaje y de crecimiento. Entonces, eso es lo importante, enseñarles a manejar el estrés y las adversidades de manera positiva. Por lo tanto,
llegamos así al establecimiento de límites y consecuencias. Cuando le hacemos ver las consecuencias de sus acciones, es cuando vamos a lograr de nuestra parte como padres establecer límites claros y consecuencias consistentes para el comportamiento inapropiado. Al mismo tiempo que se mantiene el respeto y el apoyo emocional. Eso es lo que tenemos que hacer ver cuál es el resultado de sus acciones. Si son inapropiadas, tendrá que hacer frente él mismo a las consecuencias. Entonces, hay otra situación que es el fomento de la autonomía. Es proporcionar a los hijos oportunidades para tomar decisiones y ser responsable de sus acciones, lo que refuerza su autoestima y confianza en sí mismo. Fíjense en ustedes, cuando los hacemos responsables de sus acciones, pero también con consecuencias negativas, estamos enseñándole que debe enfrentar con su propia cara esa situación. Como también al principio dije que debemos realizar la aprobación, así sea de pequeñas acciones positivas, para edificarlo con las pequeñas acciones y por supuesto que esa edificación también lo va a fortalecer cuando sepa responder a las acciones negativas, cuando sepa enfrentarlas, cuando sepa hacerse responsable de esas acciones. Quisiera saber si alguien quiere expresar algo con respecto a alguna situación que pueda ejemplificar lo que estoy diciendo, alguna situación negativa en el que significó un aprendizaje para su hijo. Algo negativo que haya hecho y que la acción, ya sea enfrentar a una maestra que lo está reprendiendo, enfrentar a su madre que le está enseñando o a su padre. Bueno, muchas veces tenemos en las escuelas el gabinete de psicopedagogía. Ese apoyo emocional que le están dando a los estudiantes es tan importante porque muchos hijos no se animan a hablar con los padres de algunas situaciones que les está pasando y te dicen, tuve referencias yo de casos así, no es que los atendí como psicopedagoga, no, en ese caso no, porque no soy psicopedagoga, pero tuve referencia de nenas que llegan llorando a la escuela, no se animan a hablar, por supuesto a veces con determinados profesores, con la dirección, pero en el gabinete tienen la contención, tienen la capacidad de acercamiento emocional para lograr que esa personita que está sufriendo, por supuesto que siempre es con llanto, siempre es con dolor, logre decir la circunstancia por la que está pasando. Y en esos casos, posteriormente se cita al responsable, a veces la mamá, el papá, un abuelo, y se le hace saber qué está pasando. Lo ideal es
que un padre nunca le diga, no tenés por qué contar los problemas que estamos viviendo en la escuela. No tenés por qué contar una situación privada a otra persona. Una madre, un padre no tiene nunca que cerrar una puerta a un hijo, que es la oportunidad de que alguien lo escuche, porque está cometiendo un grave error. Es cuando está creando ese trauma, un trauma de silencio, y un trauma significa un quiebre emocional que queda grabado en 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 su inconsciente, de tal modo que cuando siga creciendo va a sufrir consecuencias, porque ese quiebre lo va a, a bloquear para ciertas acciones. Por ejemplo, lo principal que está sesgando es su autoestima, porque no le estamos permitiendo expresarse frente a alguien que lo está haciendo, supongamos, de buena fe, porque ya sea una tía, una psicopedagoga, si no va de chico para que una psicopedagoga pueda ayudarlo, así sea en forma independiente, si en una escuela no tienen ese gabinete, va a tener con el tiempo, al ver que esa persona está retraída, al ver que está sufriendo fracasos por no tener la capacidad de socializarse, de comunicarse, porque se siente inseguro de sus acciones, esas son las consecuencias de la caída de la autoestima. Porque, miren, si hay algo importante en la vida, es autovalorarnos. Y si ese ser no tiene la posibilidad de algo que lo está molestando desde chico, hay un hecho que le está creando un conflicto, no estamos actuando con inteligencia emocional. Tenemos que leer más sobre ese tema. Tenemos que decir, entonces, aquí tenemos una conclusión que puedo ayudar a entender mis palabras, eh, que dice, la inteligencia emocional es una convivencia familiar saludable y armoniosa a través de una comunicación asertiva y el manejo adecuado de las emociones. Los miembros de la familia pueden resolver conflictos de manera constructiva y fortalecer sus relaciones. Pero como estoy diciendo, si dentro de la familia, del círculo cerrado, padres e hijos, esos problemas no se pueden solucionar, hay que pedir ayuda. Y no le quitemos al niño o al adolescente la posibilidad de comunicarse, la posibilidad de, si no lo hace con con sus propios padres, con nuestra persona, que lo haga con otro pariente, que lo haga con otra persona, que busque ayuda, porque si no, ya digo, están creando un problema en un joven que, como bien dice, si es adolescente, adolece de la capacidad de resiliencia, de salir adelante. Resiliencia es elevarse, ya sea frente a otras personas, ¿cómo decir? Mucha familia, cuando no tiene esa capacidad emocional de llegar a sus hijos, hasta busca ayuda en una iglesia, cualquiera sea
el culto, pero no dejemos que a veces nuestros hijos caigan en malas manos por no saber comunicarnos con ellos. Al tratar a los hijos con empatía y apoyo, se les proporciona un entorno en el que pueden crecer, pueden desarrollarse de manera resiliente. ¿Qué quiere decir? Sabiendo enfrentar las adversidades con la confianza propia y la sabiduría propia. Porque cuando los dejamos actuar con su propio saber y con su propia responsabilidad que le vamos creando, estamos creando un ser que va a saber crecer, y crecer no quiere decir como una plantita en tamaño, sino desarrollarse, que es la capacidad del desarrollo más complejo, el desarrollo donde involucra no lo físico, sino lo mental, lo intelectual, el conocimiento que adquiere en la escuela, el conocimiento social, el conocimiento saludable en todos los aspectos, diferenciar el bien del mal, encontrar incluso encontrar tácitamente lo que a veces los padres no comunican con palabras, sino que comunican con el ejemplo. Eso es muy importante. El ejemplo lo estamos dando a diario y es muy importante saber que nuestros hijos son esponjas que absorben todas las conductas que nosotros digamos que estamos replicándolas en ellos. Entonces, podemos decir que a través, si decimos que saben enfrentar adversidades con confianza y sabiduría, vamos a encontrar que a través del conocimiento de nuestras emociones, la confianza en nosotros mismos y la apertura a nuevas experiencias y ver que podemos superar obstáculos aparentemente insuperables. Eso es lo más importante, dar el primer paso y ver que vamos creciendo, que vamos obteniendo la capacidad de perder el miedo y de superar esos obstáculos que parecían tan difíciles y construir una vida llena de significado y satisfacción. Es donde estamos edificando a la persona que queremos tener a nuestro lado, que son nuestros hijos. Entonces, me has hecho recordar, perdóname, sí. Miriam, ahorita que estabas hablando sobre la residencia y cómo nosotros podemos, me estaba recordando un escenario con mi nieta Zoe y con mi hija Débora. Y resulta que yo había pintado la pieza de mi hija Débora y la había pintado, ¿no? La había pintado y yo me fui a trabajar. Pero Zoe había agarrado un lapicero por ahí, había hecho un dibujo donde yo había pintado mi bonita la pieza, pero Zoe se puso a dibujar. Zoe se puso a dibujar ahí donde yo había pintado la pared. Entonces, Débora le dice, ahora que venga Dachi, le vamos a decir, ahora se va a molestar, le dice todo lo que tú has hecho ahí. Entonces, me esperaba con temor, Zoe, cuál iba a ser mi reacción, ¿no? Y esperaban que tal vez yo reaccione con un poco bruscamente y le llame la atención a Zoe. Y entonces le digo, Zoe, cuéntame, ¿qué has pintado en ese dibujo? Le digo, ¿qué has pintado en ese dibujo? Ah, ¿me entendés qué es ese dibujo? Y ella me dice, es mi familia. ¿Cómo que tu familia? A ver, explícame, ¿cómo es tu familia? Este soy yo, me dice, estoy yo, mi mamá, mi abu y Dachi. Y nos había dibujado a nosotros, pues, ¿no? Y los perros ya habían dibujado sus perritos ahí. Y yo pensé, ¿cómo me va a molestar? Le digo, ¿cómo me va a molestar? Pues el arte que ha hecho el Zoe, ¿no? Tenía en ese momento unos 5 años, 5 añitos tenía, ¿no? Yo le digo, la pintura, la pared lo puedo volver a pintar, ¿no?
Pero el arte de Zoe, pues no, ¿cómo lo va a, le va a reprimir? Yo me puse bien, en medio de amargar, me puse bien feliz. Me puse feliz, le abracé a Zoe, le besé a Zoe, y fue algo No, muy divertido porque, o sea, no reaccioné tal vez con la expectativa que tal vez también esperaba Zoe, ¿no? sí, Este, sí, como que habían creado un escenario que yo iba a llegar y me iba a molestar, bueno, y iba a ser una escena un poco muy grotesca, violenta, ¿no? Pero todo y que casualmente lo que estás explicando es algo muy formidable, ¿no? Pero es necesario también, ¿no? Tener este tipo de charlas y entrenamiento, porque cuando no tenemos las herramientas necesarias, ¿no? Entonces podemos sí, reaccionar de una forma muy violenta y muy brusca también, que podemos privar una creatividad, ¿no? Una iniciativa de nuestros hijos también, ¿no? Hay una, reprimirlos en su expresión también, ¿no? Lo que más adelante puedan desarrollar, ¿no? Gracias, verdaderamente, no, no. ¿Y sabes qué? Me trae el recuerdo de muchos cuentos que hay aquí sobre las madres que dicen, ay, cuando venga tu padre, cuando venga tu padre. Y hay una poesía de Héctor Gagliardi que habla del padre, donde la madre lo hacía como el ogro, como el malo de la película, como dice. Es maravillosa, que en otra oportunidad creo que la voy a leer porque es un poeta de Buenos Aires. Era, y, y realmente narra las acciones humanas con tanta calidad. Y sí, muchos dicen, claro, cuando llego yo, entonces dicen que cuando llega el padre, que viene con todo el amor por recibir a sus hijos con un abrazo, está la madre con toda la queja ahí, ¿no? Está con toda la lista, el listado de quejas. Y dice, y yo que tanto quiero abrazar a mis hijos y tengo que poner cara de malo. Como si la madre no hubiera podido reprenderlo en esos minutos, en esas horas, ¿no? Eh, Mira, si yo tuviera la oportunidad en este instante de leer esa poesía, porque también la tengo aquí a mano, eh, la moraleja entonces de la vida, como dice ahí en el flyer, es que aunque enfrentemos dificultades y temores, nunca estamos completamente desamparados. Eso desamparado es porque siempre vamos a tener una mano tendida. Si cultivamos nuestra inteligencia emocional y nos permitimos ser guiados, miren qué importante esa palabra, por la sabiduría interior, porque tenemos en nuestra conciencia una sabiduría que nos dice dónde está el bien y cuál es el mal. Yo creo que ya es algo instintivo y quien diga que no es porque tuvo una oportunidad de hacer lo que no debía. Y podemos encontrar la fuerza para superar cualquier desafío y vivir una vida plena y auténtica. Esa es la moraleja, ¿sí? Entonces, eh, yo quisiera buscar un segundo porque nada está preparado, pero realmente me ha recordado esa bella poesía de Héctor Gagliardi. Y yo digo acá, para finalizar, muchas gracias y quiero dejarles este pensamiento. Pasarla bien nos hace bien, nos llena de energía y genera capital social y emocional. Entonces, la clave está en confiar en nosotros mismos y buscar el apoyo de la familia. Ellos son quienes nos rodean y en recordar siempre que incluso en la oscuridad hay esperanza y posibilidad de crecimiento. Eh, Muchas gracias. Yo quiero comentar justamente
que su aporte me gustó mucho. Heredia Pardo es el director de la Escuela de la Grandeza, y quiero ver entonces en este instante cómo puedo leer esa poesía. A ver si puedo encontrarla. No sé si usted alguna vez la escuchó. Contala. ¿Sí? Si te encontrás, contala. A ver. Sí, tenemos tiempo, un minutito, ¿verdad? Sí, aún nos queda 8 minutos. Gracias. Con esta estamos Liti, John, Lilia, Nancy, Esperanza. Buenas noches con todos. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Hola John, ¿cómo está? Qué lindo verlo. Hola Lilia. Bien, gracias. Hola. ¿Qué hay, Qué Ana? bueno que están ahí. Ajá, bueno. Que me hacían falta verle su rostro. Hola Lindy, ¿cómo está, profe? Esa Lindy. Y Es Nancy. que dicen que si ponemos toda la cámara, que se pone un poquito más lento, que se puede Hola como Nancy, ¿cómo cortar. está? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Pastor Heredia, Qué y a la lindo verte, qué profesora y a lindo todos verte. los Te estamos extrañando, compañeros. Nancy, ya nos hacía falta ya. Gracias, Pastor. No, de verdad que aquí aprendiendo muchísimo y ratificando todo lo que la licenciada nos ha compartido, porque es tiempo de preparar a nuestros muchachos, sobre todo este tema de resiliencia, pero desde el ejemplo de familia. Mucho que hemos aprendido, así que nuevamente gracias por cada oportunidad. Un gusto saludarle, director. De verdad que es mucho el aprendizaje. Gracias. Sí, cada uno de nosotros estamos siendo preparados y entrenados por lo que se viene, usted sabe, ¿no? Con toda esa ideología que se viene dentro de los medios de comunicación, las escuelas, la política, en la que todo está apuntando es a la familia. Todo está apuntando hacia la familia y nosotros debemos fortalecer nuestras convicciones, nuestros conceptos, nuestros principios, ¿no? Para ayudar a otros, verdaderamente, que van a necesitar ayuda. Mucha gente va a necesitar ayuda. Muchísima gente va a necesitar ayuda. Aún ya mismo, ya. Es el conflicto de los siglos. ¿Encontraste, Miriam? Sí, Dale, dale, que tengo frío. espera. Ojalá que la estoy buscando en Google porque no tengo el archivo. Poema El Padre, a ver, espera. Estoy buscando la letra. Es muy bonito, es una belleza. Quiero, letra, a ver. Ujú. Qué lástima. No imaginaba que me iba a decir que íbamos a tener Los recuerdos. esta oportunidad, ¿no? O de pronto Bueno, si la pueden enviar al grupo cuando la tenga disponible, sería maravilloso. mejor así. Sí. No sé, tengo el internet, se ve que está muy lento y Cuando tenga la y oportunidad, lo mandamos quiero al grupo. descargar y es bellísima. Se demora en descargarla. Yo tenía el libro a mano, pero cuando uno presta ciertos libros es una pena porque Sucede. cuesta recuperar los libros. ¿A alguien le pasó? Sí, estamos acá en invierno en Lindy. Estamos en 3 grados, 0 grados, 1 grado. Acá estamos en el frío polar acá en Argentina. Este mes de Wow, tremendo. julio y Cuídense agosto es el mucho. frío polar. Cuídense mucho, señor director. Lo necesitamos aliviado para que llegue a Colombia en buena salud. ¿Sabes que hoy ya estaba viendo la ciudad de Pereira? Qué linda ciudad esa, ¿eh? Muy desarrollada, la estaba viendo en YouTube para Sí, animarme. señor.
Por A ver, favor, qué linda ciudad. prográmese porque el tinto lo está esperando del eje cafetero. Para tomar ahí calientito algo. Sabe que está tan chiquitita la letra Hay que que no seguir lo puedo leer. orando. Lindy, ¿tú vives Increíble. ahí también en Pereira? ¿Quién? Lindy, ¿vives en Pereira, Lindy? Ah, mire, que sí vive ahí. Yo pensaba que vivía en otro Una sitio. compañera, excelente. Ah, qué lindo que están ahí ustedes. Ah, Pues bueno, hay que hacer contacto para recibirlo. hay que estar orando, orando para que Dios provea todo y Dios provee todo. Yo voy para allá, no se preocupe, yo estoy ahí de cabeza. Cabeza, Amén, amén. cabeza, pie, con todo estoy ahí. Con el favor de Dios. Qué bueno. Con la pastora Nancy también quisiera hablar una cosita para pedirle un favor, que usted también da unos temas muy bonitos. Sí, sí, muy Mucho bueno. gusto, claro que sí. Ya nos conocemos. ¿De pronto has participado en alguna de las escuelas de aquí? Sí, 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 yo estuve en la última, el diplomado. Ujú. Almacenen los PowerPoint, los videos, todo almacenen, que es muy buena esos recursos que nos van dando porque nos va a servir más adelante, mucho más. Nos enriquece todo esto. Así que nos vemos el viernes nuevamente Bueno. en la escuela. Que Dios le bendiga, que pasen lindo esta noche. Abríguense. Muchas gracias por estar. Bendiciones para todos. Gracias.